Bienvenidos. Esta es la parte práctica del módulo 2. Utilizaremos Jamboard como pizarra colaborativa. Hablaremos sobre el mapa de empatía, veremos su uso y cómo completarlo, y así también utilizaremos un ejemplo para Customer Journal Map y la creación de persona. Luego hablaremos sobre cómo podremos utilizar el brainstorming y las herramientas de viabilidad y originalidad. Acompáñenme. Como podemos ver, yo utilizaré, y como ya lo he mencionado antes en los módulos, una herramienta gratuita de los aplicativos de Google. En este caso vamos a utilizar Jamboard como pizarra colaborativa. Pueden utilizar, si son en sesiones presenciales, sesiones, por ejemplo, de brainstorming presenciales, papelógrafos, posits, pero en este entorno virtual la recomendación es que podamos utilizar herramientas o pizarras virtuales para la colaboración del equipo. Perfecto. Entonces podemos entrar, por ejemplo, a Google y en Google podemos encontrar las diferentes aplicaciones. En este caso, por ejemplo, utilizaremos Jamboard. Como ustedes pueden ver, yo tengo diferentes pizarras que ya he utilizado antes con equipos de trabajo para sesiones de Design Thinking. Pero vamos a crear una nueva Jam. Podemos colocarle el nombre de la carpeta con la que ustedes quieran nombrarla. Design Thinking, por ejemplo. En este caso, de rama. Y se ha creado este nuevo Jamboard. Como ustedes pueden ver, y vamos a ir más adelante examinando los capítulos del Jamboard, cómo es que nos puede ayudar esto a crear sesiones de Design Thinking muy interesantes. Recordemos que en la parte primera, en el primer módulo, hemos hablado del mapa de empatía y es aquí donde vamos a aprender a utilizarlo. Aquí podemos ver en la parte izquierda algunos iconos del bolígrafo, del borrador, de la flecha, de los posits o notas, de las imágenes y de algunas otras textos o circunferencias que ustedes pueden utilizar en esta pizarra interactiva. En este caso, para poder trabajar con los demás equipos, podemos darle compartir. En este caso, como ustedes podrán ver, aquí podemos darle obtener enlace y a cualquier persona, cambiar a cualquier persona que pueda obtener este enlace. Y tenemos que darle modo editor. En este caso, cuando damos este cambio, ya podemos copiar el enlace, por ejemplo, y compartirlo con todo el equipo con el que estemos trabajando. Le damos a listo y si en este caso ustedes lo comparten, se darán cuenta que las personas empezarán a ingresar en la parte de arriba. Empezarán a aparecer iconos de las personas que están ingresando en ese momento al Jamboard. Continuemos. En este caso, vamos a darle clic a una imagen que en este caso ustedes también la tienen como descargable de los módulos en parte de plantilla. Yo le daré añadir imagen. Google tiene la ventaja de que podemos subir imágenes tanto de la PC como por la búsqueda de imágenes en Google. Por ejemplo, podemos darle aquí ideas, ¿sí? Por ejemplo, ya que estamos en el mes de San Valentín y me van a salir diferentes ideas. Si solamente coloco la palabra idea, podemos seleccionarla y automáticamente se crea la imagen. Esa es la ventaja porque Google está anexado con Jamboard y viceversa. Le vamos a dar a suprimir y vamos a ir también a la parte de poder subirlo desde una plantilla a una carpeta. En este caso, como ustedes ya se han podido bajar las plantillas descargables como parte de este módulo 1 y 2, entonces las van a poder descargar y las van a poder subir para que su equipo también pueda utilizarlas de manera participativa. Vamos a la carpeta de Design Thinking y aquí, por ejemplo, está la plantilla vacía.
que ustedes podrán colocar y podrán llenar. ¿Cómo? Haciéndole doble clic aquí a nota adhesiva, haciéndole un clic, podrán ustedes colocar, por ejemplo, y así participarán todas las personas para poder completar la plantilla respectiva. En este caso, por ejemplo, ya que estamos hablando de la plantilla de mapa de empatía y estamos haciendo un estudio del usuario, del participante o del estudiante, podemos, por ejemplo, ponernos en el lugar del estudiante o también podemos hacer una pequeña entrevista si es que tenemos alguna persona que está actualmente cursando ya sea estudios superiores, secundarios o quizás están llevando un curso. Lo importante del mapa de empatía es que podamos obtener información de aquel público al que nosotros estamos estudiando y en este caso tiene que ver con la capacitación y educación. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede frustrar a un participante? Si podemos comenzar con la parte de la frustración, por ejemplo. Quizás la baja señal del internet. Y así lo colocamos aquí. Nosotros podemos desde esta esquina inferior darle el tamaño que nosotros querramos. Lo recomendable es que todo este mapa de empatía, lo llene el equipo. O, por ejemplo, si somos 4 personas en un equipo, podamos cada uno de nosotros entrevistar a un usuario y poder llenar el mapa de empatía. ¿Cuántos mapas de empatía? Siempre me hacen esa pregunta. Interesante porque en este caso, ya que son entrevistas, se recomienda que hagan tantas las que puedan hacer posibles y es parecido a como cuando hacemos, por ejemplo, un muestreo. Sin embargo, al ser entrevistas y al tomar tiempo, recursos, del que quizás a veces el equipo no disponga, es recomendable que en la medida de lo posible traten de hacer tantas entrevistas como sea posible. Es decir, se recomienda, por ejemplo, que cada uno de los participantes pueda recopilar 4 entrevistas o 5 entrevistas y al final para poder hacer un mapa de empatía, si es que lo quieren juntar, porque pasa a veces que los equipos quieren hacer un joint, un merge de los mapas de empatía, quieren juntar todos los mapas de empatía en uno, pueden tomar, por ejemplo, eh, frases o características comunes. Si las características empiezan a darse cuenta que de las personas que no son tan comunes, lo más probable es que se estén creando o se estén formando 2 perfiles o incluso hasta 3 perfiles. Lo recomendable ahí es que el equipo se ponga de acuerdo y decida a qué tipo de perfil estudiará. Recordemos que las personas somos eso, somos personas y no estamos predispuestas a algo. Simplemente cuando conversemos con los usuarios sobre el mapa de empatía y empecemos nosotros a llenar estas respuestas de estos bloques, nosotros tenemos que aceptar las respuestas que ellos nos dan. Por eso es que es importante recopilar tantas como podamos y estudiarlas. Quizás identifiquemos algunos perfiles y sobre eso podamos avanzar. Continuemos. En este caso, por ejemplo, ¿qué lo motiva? Quizás su motivación eh, sea obtener eh, o ingresar a la universidad, por ejemplo, podemos borrar también ingresar a una universidad. Si es que estamos hablando, por ejemplo, de un joven adulto, quizás quiere ingresar a la universidad, ¿no? Quizás podamos también seguir preguntándole y preguntarle, por ejemplo, por qué quiere ingresar a la universidad y quizás nos diga que lo motiva a su familia, ¿no? O tener darle una mejor calidad de vida a su familia.
Nótese que también aquí tenemos 5 diferentes colores. Podemos darle clic aquí y automáticamente el post-it se vuelve verde. De esta manera, por ejemplo, nosotros podemos ir llenando, ¿sí? Podemos ir llenando todo el mapa de empatía, ¿sí? Los animo a que puedan probar ingresando a Jamboard. Es una pizarra bastante amigable y que puede permitir la colaboración de hasta 25 personas al mismo tiempo. Sin embargo, es aconsejable que si ustedes están facilitando grupos de más de 25 personas, puedan separarlas en grupos de 4 o 5 personas. También es recomendable que puedan dar reglas de ingreso y reglas de grupo. En este caso, por ejemplo, para ir completando el mapa de empatía, podemos ir viendo qué es lo que piensa quizás este participante. Quizás este participante lo que piensa es que las clases no son iguales a las presenciales y escucha que, que la vacunación es muy lejana aún y que quizás la vuelta a clases o la vuelta a clases presenciales en el 2022 quizás. Eso es lo que él está escuchando. ¿Qué dice que hace, por ejemplo, él o ella? Quizás sigue estudiando, sigue trabajando, ¿sí? Em, y sigue buscando nuevos cursos quizás. Recuerden que este mapa de empatía tiene que ver con lo que el participante, o en este caso el usuario, dice y hace. ¿Y qué es lo que ve, por ejemplo? Bueno, quizás mira el entorno en las noticias, ve que sus compañeros, ve que algunos quizás de sus compañeros se han retirado, ¿sí? Esto es solo un ejemplo para poder mostrarles cómo es que se llena el mapa de empatía, ¿sí? Por favor, los animo a realizar este experimento en Jamboard. Recuerden que si ustedes están manejando más grupos, pueden ustedes crear esta pizarra, como yo lo he llamado, por ejemplo, Design Thinking de rama magisterial, y se obtendrán 20 pestañas. Cada grupo, por ejemplo, puede utilizar una diferente pestaña. En este caso, estamos utilizando la primera para poder hacer el mapa de empatía. De hecho, podemos aquí ponerle ese nombre. Mapa de empatía. ¿Sí? También otra cosa que les quiero decir es que ustedes pueden descargar haciendo aquí clic en más acciones y descargar todas las ventanas como PDF. Eso ayudará también a que ustedes puedan, si gustan luego, descargarlo y guardarlo en sus archivos para posterior uso. En este caso, los animo a poder compartir, recordando sí que el mapa de empatía lo hemos visto en el módulo 1 y también hay algunos tips que pueden ustedes encontrar en la guía de presentación de Design Thinking.
También les recuerdo que en este caso el Jamboard no se borra, así que ustedes lo podrán ver si le dan clic aquí. Cómo se quedará grabado en sus Jamboards. Así que luego ustedes podrán descargarlo y entrar en el momento que ustedes gustan. Y los demás también, siempre y cuando conserven el link. Igualmente ustedes pueden volver a compartir el link en cualquier momento también que ustedes lo deseen. Recuerden que han tenido que dar permisos para que cualquiera con este link pueda ingresar a este Jamboard y darle permisos de editor. Y luego copian el enlace y lo comparten. Muy bien. Para continuar con la parte práctica del módulo 2, recordemos ingresar a la sesión de Jamboard que ya hemos grabado. Como podemos ver, aún tenemos nosotros aquí el mapa de empatía. Ahora crearemos la persona. Podemos darle clic aquí al siguiente marco y veremos la siguiente pestaña. Ustedes tienen el descargable de la plantilla de creación de persona. Puede estar cargando. La hemos colocado en dos partes para que pueda ser encajada dentro de la plantilla del Jamboard. Hay muchas plantillas para la creación de persona. Esta es una de las más fáciles que he podido diseñar para que sea adaptable a las pestañas del Jamboard. Pero si ustedes deciden utilizar otra pizarra colaborativa u otra herramienta de colaboración participativa sincrónica, podemos utilizar este tipo de plantillas que ya ustedes tienen de manera ya contemplada dentro de este módulo. Entonces podemos nosotros arrastrar el dibujo de esta manera aquí y aquí se recomienda, tanto como en el mapa de empatía, colocar la imagen de aquella persona a la que ustedes se están dirigiendo, aquella persona o aquel usuario al que ustedes están estudiando. ¿Por qué es importante ello? Porque recordemos que estas herramientas, así como el Customer Journal Map, nos ayudan a acercarnos a ese usuario, nos ayudan a acercarnos a esa persona, porque es una persona al final que estamos estudiando. Recordemos que esa persona tiene un problema que nosotros tratamos de resolver y para resolverla debemos conocerla y así recién podremos entender qué tipo de problemas es el que tiene. Pues bien, entonces aquí podemos nosotros colocar una imagen que podemos buscar, por ejemplo, en Google, ¿no? Podemos colocar la imagen de un joven estudiante y cómo es que está aprendiendo ahora. En realidad, nosotros podemos escoger de cualquier imagen o de cualquier persona que está estudiando. Es importante y aconsejable que se vea el rostro de la persona, pues eso nos ayudará a darnos idea de cómo es esa persona. Inclusive si ponemos la imagen de alguien que está con el ceño fruncido, serio o sonriente. En este caso hemos escogido a esta imagen que también la podemos colocar como fotografía de la creación de persona. Aquí podemos poner los datos personales de la persona, ya sea de la entrevista que hemos hecho, por ejemplo,
Podemos decir que ella tiene 17 años, que vive con sus padres, ¿sí? Y dentro de la información demográfica, pues ustedes pueden colocar todos los datos que puedan haber recogido de las entrevistas con las personas que ustedes hayan utilizado. Recordemos que en la primera parte de mapa de empatía hablamos sobre cosas en común que encontramos en las entrevistas. Y luego el equipo, después de analizarlo, podrá darse cuenta si es que hay un mismo perfil, es decir, características que se repiten de las personas que haya entrevistado, o quizás empiezan a encontrar diferentes perfiles. El equipo tendrá que decidir a qué perfil es el que estudiará. Si bien es cierto, podemos tener diferentes perfiles, no podemos resolver los problemas de todos los perfiles al mismo tiempo. Es importante escoger un perfil para el experimento, para Design Thinking. ¿Por qué es esto? Recordemos, por ejemplo, que hay muchos productos en el mercado. Por ejemplo, si hablamos de las personas que le tienen alergia al gluten, debemos entender que ellas solo consumen productos sin gluten. ¿No es cierto? Alguien que no tenga ese problema quizás no le gusten mucho los postres sin gluten o los productos que no tengan gluten. Sin embargo, esto será porque no tiene la necesidad o no tiene el problema que la otra persona sí, la que tiene alergia al gluten. Esto pasa con esta herramienta. Es más importante la solución para aquella que presente el problema. Es por eso que dentro de los perfiles que nosotros podamos tener, podamos nosotros reconocer qué tipo de necesidad se plantea en este caso, para este segmento. Entonces, continuemos. Sobre información demográfica, nosotros podemos hablar de, por ejemplo, vivienda, si vive en Jesús María o en Surco o en Lince. Podemos hablar de nivel socioeconómico también, por ejemplo. Es una familia de clase media, por lo que ella es una persona, una joven de clase media, que quizás estudia en una universidad como la UPC. ¿Sí? Y podemos ir completando, por ejemplo, lo demás. ¿Qué objetivos y qué metas presenta, por ejemplo? Que pueden estar relacionados con la plantilla anterior. ¿Qué objetivos y qué metas presenta? ¿No? Si quiere superarse, lograr el bienestar familiar. ¿Qué le preocupa? ¿Sí? Si eh, le preocupa el entorno, y cuáles son sus valores. Si ella es honesta, si busca siempre lo correcto, y cuál es su comportamiento online.
qué redes sociales usa, por ejemplo. Y esto es importante para saber también por qué medios vamos a comunicarnos con ella o con el usuario. Espero que pongan en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Muchas gracias.